Son las 13 horas, 1 de la tarde. Informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos. Ha sido la coincidencia de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre los encausados en el asunto de la salida a bolsa de Bankia, a los que ha liberado de culpa declarándoles no culpables, y la pensión vitalicia que cobrará de por vida el ya expresidente Torra, que lo era de la Generalidad catalana, lo que ha generado la enorme cadena de quejas que hemos leído, que conocemos de estos dos asuntos. El primero, porque ahora resulta que lo que entienden los ciudadanos crispados es que se ha dado marchamo de legalidad, a lo que todas luces es una estafa en toda regla, con un desembolso económico para los españoles de unos cuantos miles de millones a su costa. El segundo, porque un político que ha sido inhabilitado judicialmente, que ha sido obligado a dejar su responsabilidad política porque ha delinquido, no solo se le tiene en cuenta a la hora de la liquidación por el trabajo desarrollado hasta el momento, abonándole a parte correspondiente de su sueldo, sino que a partir de la fecha del cese y hasta que transcurra 1 año y medio, seguirá cobrando la misma nómina, es decir, algo más de 120.000 euros anuales. El resto de su existencia, y esto es importante que tomen nota, y hasta su fallecimiento seguirá cobrando una pensión que supera los 90.000 euros anuales. Dispondrá de coche oficial, de secretario, de despacho privado y de escolta, entre otras prebendas. Lo que extraña es que se extrañen los políticos que han venido a decirnos que no se trata de un trato diferencial y sí de acatar las leyes en vigor, a las que el Estado debe responder sin dilación. Lo que nos han dicho es que las leyes las han hecho ellos para acomodarse y no perder nada, ninguna de los derechos y favores que reciben del Estado. Esto ocurre con todas las personas que en algún momento de su vida han ostentado un cargo de esta categoría y también con los senadores y diputados, aunque estos en menor cuantía y por menos tiempo, pero en cualquier caso generando un agravio comparativo inaceptable y que en situación económica tan extraordinaria como la que soportamos desde hace meses y para la que no encontramos remedio a corto plazo, ha supuesto un revés desproporcionado que ha caído como una bomba entre la población, precisamente la que tiene problemas enormes para subsistir con lo más mínimo. Es tan exagerada la diferencia de trato, incluso tan ignominiosa la situación, que entendemos perfectamente que la ciudadanía esté harta de políticos y de quienes la gestionan. Por mucho que nos lo expliquen, seguiremos en el convencimiento que un representante público que ha hundido a su comunidad, que ha invertido millones de euros de dinero público en enfrentamientos con el Estado, que ha tenido un comportamiento indigno con el país y que ha dejado por escrito que odia todo lo español y muy especialmente a las personas que lo habitan, que encima se le premie con unos ingresos que se dan del erario público y que supondrá, entendemos nosotros, en el caso de que no fallezca pronto, unos cientos de millones de euros. Pues eso, que sinceramente no lo entendemos. Y lo que es peor, no queremos entenderlo. Si en mi país se premia a quien roba y extorsiona, a quien aprovecha su cargo para enriquecerse, es que algo no va bien. Por eso hace unos días decíamos que la justicia es igual para todos, pero no para quienes la imparten. En esta diferencia reside buena parte de lo que ocurre a nuestro alrededor y a lo que hasta ahora no le hemos dado la importancia que realmente tiene, porque cuando tienes trabajo y dinero para vivir con algo de holgura, no caes en la cuenta de lo que deciden otros por ti. Lo de Torra y lo de los encausados por el tema Bankia forma parte de la normalidad. No es nada extraordinario y era lo que sabíamos y se esperaba. Cuando un juez entiende que un partido político no tiene responsabilidad de la destrucción de un ordenador de su propiedad, al que someta cientos de martillazos a borrados insistentes de su contenido y a inutilizarlo para evitar que sea presentado como prueba imprescindible en el juicio en el que se reclama el esclarecimiento de los millones de euros perdidos por integrantes de esos partidos, todo lo que emane de ellos, de la justicia, llega a la ciudadanía sin credibilidad. Sencillamente,
y a las encuestas nos remitimos. La justicia en España no es la que nos merecemos. Mientras los políticos siguen eligiéndolos y, claro, prefieren a los que ideológicamente caminan por la misma cuerda. No son todos, por supuesto, pero sí los que más dañan su propia imagen. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Gracias. Ahora seguimos junto a nuestra editorial Fuente Sorda, que abre el informativo de la 1 de la tarde y cierra el de la noche. Vamos con la información que primeramente les presentamos en titulares. Iniciamos mes con él el último trimestre del año del coronavirus, como así conoceremos a 2020. Y hoy les vamos a proponer un amplio repaso a la actividad municipal. Lo vamos a hacer con el alcalde, no sin antes repasar con ustedes los datos actualizados de la pandemia, de los que ayer les adelantábamos información. Andújar añade 2 casos más de contagio. Les ofrecemos hoy un informativo especial al inicio del último trimestre del año, en el que abordamos con Paco Huertas diferentes temas de actualidad, entre ellos el pleno que se celebra hoy. Haremos repaso a la agenda del día, en la que tenemos pleno municipal, efectivamente, comparecencia del portavoz popular Paco Carmona y, entre otras cosas, cita en Cazorla con la entrega de los premios Jaén Paraíso Interior. Pues efectivamente, vamos a iniciar este recorrido por la información repasando los datos actualizados de la evolución de la pandemia al día de ayer, facilitados por la Junta de Andalucía. Y con un dato curioso, conforme va pasando el tiempo, las preguntas que hacen la ciudadanía acerca de cómo está evolucionando la pandemia, pues son más exigentes, son preguntas más exigentes que nos trasladan a los medios de comunicación, que tenemos lo que tenemos, lo que nos facilita la Junta de Andalucía. Muchas veces pretenden algunas personas a que analicemos unos datos que no nos corresponde a nosotros analizar. Somos transmisores de lo que se nos dice al respecto de los casos que hay, las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y demás. No podemos hacer un análisis de datos para determinar esto o aquello. Por lo tanto, volvemos a hacer lo de siempre, remitirles a aquellas personas interesadas en ir más allá, en que accedan a la información pública que hace la Junta de Andalucía, que es allí donde vamos nosotros. En la web de la Junta de Andalucía, juntadeandalucía.es, están los datos acerca de cómo evoluciona la pandemia y donde los medios de comunicación extraemos esta información, que determina que al día de ayer la provincia sumaba 152 nuevos casos de contagio por coronavirus, que hacen un total de 5.236 desde que comenzara la pandemia. Hay 57 personas más dadas de alta y hacen un total de 2.839 y 207 fallecimientos. Actualmente hay 86 hospitalizaciones en la provincia, de ellas 11 están en UCI. Las demás son personas que siguen la cuarentena en su casa. En cuanto a Andújar y a los municipios de los que venimos haciendo seguimiento, nuestra ciudad añade 2 casos más. Son 221 totales acumulados desde el inicio de la pandemia, con 126 personas curadas. Arjona suma 8 casos más, 101 en total, 74 curados. Arjonilla añade 1 más, son 58, 49 curados. Marmolejo no suma ningún caso, se mantiene con las cifras del día anterior, 111 en total, 68 personas curadas. Porcuna suma 2 más, son ya 78 en total, 46 dadas de alta. Villanueva de la Reina no suma ninguno, se queda en 93 y 58 personas curadas. Cazalilla, 3 en total, las 3 curadas. La Higuera añade 4 más, suman 36 con 9 personas curadas. Espelúi mantiene 2 casos, Mengíbar suma 4, son 92 en total con 33 curados. Lopera añade 8, 45 en total y 3 personas curadas. Fuerte del Rey 16 en total, 15 curadas. Escañuela 6 en total, las 6 dadas de alta. Torredonjimeno añade 2 nuevos casos, son 75 y 45 curados. Torre del Campo suma 3 más, son 109 y 84 personas curadas. La capital suma 33 nuevos contagios, 1.116 con 755 curados.
Pues en nuestro informativo de hoy vamos a hacer un amplio repaso a actualidad municipal que nos va a llegar de primera mano, porque nos acompaña el alcalde de Andújar, don Francisco Huerta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paqui. Le agradecemos que nos acompañe porque, bueno, usted sabe, le hemos hablado en alguna ocasión la importancia que tiene para la ciudadanía la información directa de nuestra máxima autoridad. Han agradecido en infinidad de ocasiones el esfuerzo que hizo el ayuntamiento en sí y usted de primera mano, pues ofreciéndonos datos durante los días duros de la pandemia para actualizar todo lo que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo en nuestra localidad, y el que hoy nos acompañe y podamos hacer un repaso ya prácticamente en la recta final del año de la pandemia a lo que está haciendo la actualidad en Andújar, pues es de agradecer. Creo, señor Huerta, que hay que empezar justamente por aquí, por la evolución de la pandemia, con todos los datos que nos llegan, con nuevas restricciones que lanza ya la Junta de Andalucía para muchos municipios en nuestra comunidad autónoma, pendiente de saber qué va a ocurrir en la provincia de Jaén. A mí lo que me interesa, y creo que a todas las personas que nos escuchan, es saber en Andújar cuál es la situación y qué tiene usted que decirnos al respecto. Muchas gracias a vosotros por la información pública que permanentemente dais a la ciudadanía y que sé que también es muy importante para ellos. Bueno, pues estamos en una situación de mucha incertidumbre como en el resto de España, pero dentro de los crecimientos que vemos que van experimentando otras ciudades u otras comunidades autónomas, pues podemos decir que, habiendo casos, no es una situación tan preocupante como en otros sitios, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto evoluciona a diario. Sabes que a diario también evoluciona la información. Hace una semana no estábamos hablando de mayores restricciones y no teníamos datos concretos, ¿no?, sobre qué es lo que se considera preocupante o no. Y a día de hoy pues ya sí que se está hablando de que aquellas localidades que pasen de 500 positivos por cada 100.000 habitantes pues deben de ser susceptibles de medidas extraordinarias. Afortunadamente aquí por ahora se van produciendo contagios, pero también se recupera gente. Estamos aproximadamente en 158 casos por cada 100.000 habitantes, lejos de esa cifra todavía. Con un total acumulado de 221 que bueno, teniendo en cuenta el volumen de población que tenemos y el tiempo que ha transcurrido, pues no nos sitúa en una mala situación. Y sobre todo creo que es muy importante resaltar que en el Hospital Alto Guadalquivir pues todavía tenemos una situación controlada, que se van recibiendo ingresos, pero también hacen alta y no parece que vaya a estar comprometida, al menos en los próximos días, la capacidad que tiene el hospital para albergar casos de contagio, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de las circunstancias que estamos viviendo, mucho mejor que en otros sitios, aunque es verdad que mientras haya casos, pues nuestra vida se ve alterada por completo y eso pues nos hace vivir a todos, ¿no? Yo creo que a todos con una cierta ansiedad. ¿Cómo se comporta la ciudadanía? Bueno, pues la verdad es que yo creo que las cifras deben ser consecuencia también de cómo hacemos las cosas en Andújar, ¿no? Yo creo que también se están haciendo muchas cosas bien. Siempre pongo el ejemplo pues de las residencias de los centros de discapacitados, ¿no? que a día de hoy, ¿no?, habiéndose flexibilizado el confinamiento, las fases que hemos pasado, la nueva normalidad, no se haya producido absolutamente ningún contagio. Pues la verdad es que es algo que dice mucho de que hay mucha gente haciendo las cosas bien. En términos generales, nosotros observamos que la población respeta las medidas, es comprensiva, porque todas estas restricciones suponen pues tener que hacer colas, tener que esperar para realizar determinados servicios, realizar compras, supone molestias, pero yo tengo la sensación de que estamos siendo muy respetuosos y que tenemos un elevado nivel de cumplimiento de las normas, ¿no? Quizás el punto más débil que tenemos es el que se está produciendo en el resto del país, ¿no?, porque la mayoría de los contagios terminan surgiendo de encuentros de nuestro entorno más cercano, de los entornos familiares, donde quizás relajamos algo más las medidas de protección o son por casos importados, ¿no? Y además también quiero incidir en que, aunque el cumplimiento de las normas es generalizado, evidentemente también desde Policía Local se está realizando un importante trabajo que no solamente está basado en dar información y en concienciar a la población, sino que cuando alguien incumple de forma flagrante y voluntaria las normas, o el uso de la mascarilla, ¿no?, pues se producen sanciones, ¿no? Se están produciendo sanciones. La última vez que actualicé la cifra eran unas 118
desde que se puso como obligatorio el uso de la mascarilla, y fundamentalmente pues tiene que ver con gente que se niega a ponérsela o incluso con grupos de jóvenes, que también es una situación que estamos detectando muy a menudo, que intentan pues buscar lugares donde escapan del control de la policía, lugares más alejados del casco urbano, y se concentran grupos de jóvenes sin guardar las medidas de seguridad, ¿no? Y esos comportamientos pues tienen que sancionarse, se están sancionando, al igual que la policía local también está colaborando con la Junta de Andalucía, directamente con la delegación del Gobierno, porque nos transmiten a diario los datos de las personas que están confinadas, que han dado positivo y están confinadas, para que también desde Policía Local hagamos un control de que se cumplen las medidas de confinamiento, ¿no? Uh-huh. Y con esos sectores tipo hostelería, que también tienen que cumplir unas normas de aforo, de distancia, de mesas, ¿la policía también tiene competencias ahí, hace control? Las tiene, y se están produciendo también sanciones cuando se producen comportamientos irresponsables, ¿no? Hombre, yo tengo que decir que el diálogo que estamos manteniendo con los responsables del sector de la hostelería es fluido y se produce prácticamente a diario. También es cierto que, fíjate, aprovechando la posibilidad que pusimos en marcha de la ampliación del terreno que ocupaban las mesas para mejorar la capacidad y los aforos de los bares y restaurantes, pues estamos aprovechando también para regularizar la situación de muchas terrazas que llevaba años sin regularizar. Eso está suponiendo pues tener que colaborar con los baristas y con los restauradores para encontrar la mejor manera de regularizar la terraza y desde ahí hacer la ampliación. Por lo tanto, tenemos una mesa técnica en marcha que se reúne semanalmente, analizando terraza por terraza y situación por situación junto a ellos. Pero evidentemente en algunos casos pues sí que se producen imprudencias, se juntan las mesas más de la cuenta, se intenta organizar algún espectáculo en la terraza, en fin, se producen situaciones que están derivadas, lo entiendo, ¿no?, de la necesidad de tener que facturar más, evidentemente, y de que el negocio vaya bien, pero cuando se producen esas circunstancias y la policía local las conoce, pues las tiene que sancionar, porque tenemos que evitar que se propaguen ese tipo de comportamientos, por ser también un foco de riesgo, ¿no? Bueno, la hostelería tiene por delante el invierno y el invierno ya cambia. Estamos hablando de las terrazas, de la iniciativa que tuvo el ayuntamiento para todo lo que va a ser la ocupación de la vía pública. No tendrán que pagarlo en este ejercicio, pero quizá a lo mejor hay que hacer otro esfuerzo más por el sector de la hostelería. Viene el invierno y las terrazas no todas están preparadas para el invierno. Sí, de hecho, como te digo, hay una mesa técnica trabajando semanalmente y ya hemos recibido propuestas de algunos hosteleros que nos proponen pues buscar alguna forma de cubrir las terrazas para que eso permita que incluso cuando baje un poco la temperatura pues puedan seguir utilizando las mismas, ¿no? Y estamos valorando con ellos la fórmula más adecuada para que generen los menores perjuicios posibles, pero creo que debemos hacer ese esfuerzo porque es importante seguir dinamizando la economía, ¿no? Estamos en una situación en la que, en mi criterio, mi opinión personal, es que un confinamiento total no vamos a volver a tener, o no deberíamos volver a tener, porque estamos agotando todas las posibilidades de obtención de recursos extraordinarios, pero a todos los niveles. Es decir, por encima de la Unión Europea ya no hay más nadie que fabrique dinero, y la Unión Europea ha agotado sus posibilidades de entregar fondos a los países como España. El Gobierno de España y las comunidades autónomas tienen que tener claro que existe ese límite, y los ayuntamientos también, y por lo tanto yo creo que sería impensable un nuevo confinamiento, y por tanto tenemos que intentar compatibilizar las medidas de seguridad, de protección individual, con que vayamos funcionando de la mejor manera posible, suponiendo eso que genera incomodidades y que altera también lo que conocemos como normalidad, pero que tenemos que pensar en el conjunto y que el conjunto tiene que funcionar. En todo caso, serían medidas extraordinarias y puntuales, entendemos, sí, ¿no? Claro, siempre estamos hablando tanto de la ampliación del espacio de las terrazas, el no cobrar las tasas, o en este caso pues, algún tipo de cobertura de las terrazas para evitar la lluvia, fundamentalmente. Pues serían medidas transitorias mientras dure esta situación de pandemia, ¿no? Uh-huh. Una cosa más relacionada con la pandemia: desde el ayuntamiento se sigue con esas labores de desinfección que se iniciaron hace tiempo.
Sí, a finales de agosto volvimos a retomar un dispositivo no tan intenso como el que habíamos puesto durante el confinamiento, cuando existía mucho mayor riesgo, pero se han intensificado y seguimos tomando medidas, ¿no? Seguimos tomando medidas, readaptándonos permanentemente a la situación. Por ejemplo, la Oficina de Atención a la Ciudadanía ha tenido que reforzar su personal para agilizar aún más la atención que se tiene que hacer bajo cita previa. Recientemente estamos incorporando dentro del proyecto de Smart City del EDUSI, pues estamos haciendo pruebas piloto de algunos elementos, como una cámara que hemos puesto a la entrada del ayuntamiento que identifica si vas con mascarilla o no y te mide la temperatura, para que no tengamos que utilizar las famosas pistolitas estas que miden la temperatura. Estamos implantando también sistemas de control de aforo, para que cuando superemos el aforo permitido también se produzca una señal de alarma. Y estamos, bueno, pues poniendo medidas en cada uno de los servicios que ponemos en marcha, ¿no? Ahora está, igual que hicimos con la vuelta al cole, pues ahora estamos trabajando de una forma mucho más intensa con los colectivos deportivos, que espero que más pronto que tarde puedan volver a desarrollar su actividad de forma normalizada. Uh-huh. Tendremos que seguir haciendo pues seguimiento de estas iniciativas. ¿Algo que tenga que ver o que se nos haya escapado con respecto a la pandemia? ¿O está más o menos todo controlado? Bueno, yo creo que hemos tocado los temas más esenciales, ¿no? Simplemente, pues, voy a decir algo que es obvio, que todos somos conscientes de que la realidad cambia minuto a minuto y que permanentemente pues tendremos que ir adaptándonos a las nuevas circunstancias, ¿no? Ahora se está hablando de poner más medidas de control en las poblaciones de que tengan 500 casos por cada 100.000 habitantes. No es nuestra situación, y si quieres podríamos terminar esta parte, si me lo permites, con el mensaje quizás más importante, ¿no? Y es que sigamos las normas de protección individual, que nos lavemos frecuentemente las manos, que utilicemos gel hidroalcohólico, gel desinfectante, y que usemos la mascarilla, que hasta que no tengamos vacuna es la mejor vacuna posible. Totalmente de acuerdo. Señor Huertas, ya sí que estamos en el último trimestre de 2020. Nosotros le llamamos aquí el año de la pandemia, casi que no vamos a... Cuando nos dirijamos a este año hablaremos del año de la pandemia y no del 2020, recta final. Y lógicamente en este otoño-invierno duro que nos toca vivir, queremos ilusionarnos con esta máquina que es el ayuntamiento, que no para, pese a la pandemia, y que seguro que tiene muchos proyectos en marcha. Usted nos ha hablado de los proyectos de la EDUSI, pero seguro que hay otras iniciativas importantes. Usted nos avanzaba, por ejemplo, mirábamos al seminario ya en octubre para saber si definitivamente han terminado las obras o no. ¿Qué proyectos podemos destacar para que la ciudadanía sepa que el ayuntamiento, más allá de la pandemia, sigue en marcha? Bueno, pues sabes que tenemos pleno esta semana. Esta semana vamos a volver a llevar entre algunos aspectos al pleno otra modificación de crédito importante. Quiere decir que vamos a replanificar gastos, es decir, tenemos gastos previstos en unos conceptos determinados y lo vamos a dedicar fundamentalmente a volver a reforzar el plan local de empleo y a reforzar también el plan aire, que como sabes son los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Y ten en cuenta que junto con la modificación de crédito que hicimos ya en el mes de junio, eso va a suponer que a políticas de empleo extraordinarias, pues este año vamos a dedicar, de los 110.000 euros que había previsto, estamos ya en los 720.000 cuando se incorpore esta modificación, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir contratando personal a través del plan de empleo local. También vamos a poner en marcha cuanto antes el plan aire, porque la dinámica municipal también ha cambiado mucho. Necesitamos muchas más personas para la limpieza y la desinfección, necesitamos más personas para controlar los aforos. Fundamentalmente son dos necesidades que estamos cubriendo con estos planes de empleo, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo importante. Después hay cosas que no paran, ¿no? Ahora ya estamos trabajando en el presupuesto para el año 2021, que como comprenderá es un presupuesto el presupuesto de la pandemia, porque es el más extraño que supongo que vamos a hacer nunca, ¿no? Porque claro,
te enfrentas a decisiones como, por ejemplo, no sé, se planifica gasto para feria del año que viene, se planifica gasto para Navidad del año que viene. ¿Presupuesto abierto? Un presupuesto abierto. Y claro, cada vez que uno hace una modificación del presupuesto, pues como mínimo se te va un mes y medio. Por lo tanto, hay que intentar afinar en la medida de lo posible, ¿no? Pero sí que estamos ya con el presupuesto del año 2020. Hombre, quisiera destacar que nos marcamos como objetivo que la ejecución de las inversiones del presupuesto del año en curso fuera la mayor posible, y estamos intentando hacer un verdadero sobreesfuerzo, teniendo en cuenta además que hemos tenido 2 meses y medio en los que hubo un parón y no se podía contratar nada. Los procesos de contratación no se llegan adelante, pero aún así desde Obras y Servicios se está haciendo un esfuerzo realmente importante, y en la actualidad pues, sabes que hay muchas actuaciones que están en marcha. Está la calle La Palma en marcha, la calle El Estudio ha empezado también, la calle Macarena, la travesía de Belénes, tenemos una actuación en la Casa Cuna que está reforzando el tejado que está en malas condiciones. Pronto empezaremos la Plaza Rafael Alberti, que hemos abierto y hemos visto que hay también servicios generales afectados, y vamos a replantearnos incrementar un poquito la inversión para que la actuación sea integral. Ahora mismo estamos trabajando también en la mejora del exterior del acceso al parque de bomberos, porque como sabes ya se terminó la primera fase de la comisaría de policía local, y con el adecentamiento de los exteriores pues ya se podrá entrar con normalidad y nos va a permitir hacer la mudanza de la policía local a la nueva comisaría, todavía a expensas de la segunda fase, que es la planta de arriba, que también vamos a sacar a licitación muy pronto. Estamos terminando también en el mercado de abastos el proyecto de accesibilidad, que comenzó hace ya una semana y que se va a concluir dentro de muy poquito. Acabamos de poner en marcha todas las actuaciones de los presupuestos participativos del año 2020, que son en total es una inversión de 180.000 euros, que como tú bien sabes se va a producir en diferentes barrios, en diferentes pedanías, y se están ejecutando también esas inversiones. Y pronto también empezaremos las actuaciones en la avenida 28 de febrero, en la Cuesta Castejón, en la calle San Mateo, y además en octubre, noviembre tendremos actuaciones en la calle Lepanto, Ramírez Carrasco, calle Las Sopas, calle San Clemente, la segunda fase del tramo de Cristo Rey, que le hace bien falta, en la calle Conde Quintería o en la calle Zorrilla, ¿no? Y unido también a la obra de adecentamiento de la entrada de la comisaría de la policía local, pues vamos a llevar a cabo una actuación también en el edificio del ayuntamiento para cubrir el patio interior, y que eso permita que sea una sala de espera adecuada también para la oficina de atención a la ciudadanía, que si bien en los meses de verano pues es un espacio agradable, en invierno si llueve o hace frío es más incómodo, y queremos ponerlo en marcha. Y además de eso pues estamos trabajando en cuestiones de futuro, ¿no? También, ¿no? Acabamos de encargar un proyecto para un parking de autocaravana que queremos que se haga realidad junto a los huertos sociales que tenemos donde estaba el antiguo vivero del Ministerio. Acabamos de encargar el proyecto. Estamos trabajando también en el documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una etapa previa para poder presentarnos a la próxima convocatoria de fondos europeos. Lo que la actual que estamos ejecutando es la estrategia EDUSI, pero pronto tendremos una nueva convocatoria de fondos europeos, y es imprescindible tener un documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya hemos encargado también. Estamos preparando también una propuesta al IDAE, que es un organismo que se dedica a la eficiencia energética del Gobierno de España, para solicitar una subvención al 80% que nos permita renovar el resto del alumbrado público que queda de la ciudad. Llevamos unos años renovando el alumbrado público, pero eso nos permitiría poder renovar ya lo que queda pendiente de la ciudad. Estamos ejecutando la estrategia EDUSI, como bien sabes, ¿no? Con proyectos como los aparcamientos guiados que ya han salido a licitación, proyectos de administración electrónica, de Smart City que te comentaba, el Palacio del Cijano, que queremos que esté en licitación antes de que acabe el año, la insonorización del pabellón ferial, que también hemos tenido que hacer alguna modificación del proyecto, pero también espero que se quede licitado antes de final del año, o las líneas de comercio y turismo, que tenemos que trabajarlas con los dos sectores afectados, ¿no? Y por terminar así algunas pinceladas, pues también estamos trabajando en la puesta en marcha del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en un reto que creo que es importante, y que vamos a hacer pruebas piloto dentro de muy poquito, porque tenemos uno de los objetivos que se plantea ese plan de movilidad es que el casco histórico sea todo peatonal, y
vamos a intentar empezar a hacer experiencias piloto, pues cerrando el centro del tráfico los fines de semana. Es algo que ya ha pasado, de hecho, en momentos como la ejecución de la obra de la calle El Hoyo. Lo estamos haciendo también en la entrada a los colegios y no se producen grandes problemas ni grandes inconvenientes, y la verdad es que sí se ganaría muchísimo, tanto para la gente en general, para el ciudadano, como para el comercio y para el sector servicios, que es tan importante en Andújar que todo el centro sea peatonal, ¿no? Y bueno, por último, pues dejar sobre la mesa también que seguimos trabajando en la modificación del plan general para desatascar definitivamente la situación de Llanos del Sotillo, a la espera de que la Junta de Andalucía apruebe el plan funcional, ¿no? Algunas actuaciones también se me quedan, como la Plaza Augusto, que tenemos que empezar en breve también, o la Avenida Puerta de Córdoba, pero hay una gran cantidad de proyectos en marcha, algunos ejecutándose, otros que vamos a empezar a ejecutar, porque no hemos parado. Sí hemos sufrido el parón, evidentemente, de 2 meses, de casi 3 meses de parón administrativo en los que no se podía avanzar absolutamente en nada. ¿Se va a cumplir la finalización de las obras del seminario? Conforme a lo yo anunciado. Creo que sí. Precisamente la semana pasada estuvimos visitando las instalaciones, y la obra, lo que es la obra civil, está prácticamente terminada. Ya lo que están haciendo es el equipamiento. La verdad es que llama muchísimo la atención que en tan poco tiempo pues haya sufrido una transformación tan enorme, ¿no? Porque claro, cuando uno entra ahora al edificio del seminario y ve lo que hay allí dentro, pues la verdad es que cuanto menos te lleva una sorpresa. Y sobre todo, la verdad es que me gusta el resultado final, porque fíjate, cuando se hacían es un edificio muy bien hecho, porque permite la ventilación. Fíjate que son cosas que yo no sé si se pensaron en aquel momento o no, porque da la sensación desde fuera que las ventanas son muy pequeñas, que pueda ser un edificio oscuro por dentro, pero lejos de esa realidad se han conservado, la apariencia exterior del edificio se ha conservado absolutamente. Pero desde dentro es curioso ver cómo es un edificio que de una parte a la otra siempre tiene ventilación e iluminación cruzada, con lo cual dentro hay siempre mucha luz natural y mucha ventilación, ¿no? Que parece que se ha diseñado para atender estas circunstancias tan excepcionales, ¿no? Después cada habitación pues está preparada con respiradores, con tubo de vacío y con oxígeno también, ¿no? Que precisamente el otro día hablábamos de ojalá lo estrenemos como residencia y no lo tengamos que utilizar para albergar enfermos del COVID, porque es un centro que va a estar preparado precisamente para esa finalidad también, porque en Andalucía la verdad es que la exigencia de que las residencias de ancianos desde hace mucho tiempo, ¿no? Tuvieran un alto grado de medicalización, supone que el uso compatible tiene más usos compatibles, ¿no? Y la verdad es que el resultado es muy espectacular. Bueno, vamos a dar un salto y cuéntenos usted qué hay de esa partida de festejos del presupuesto del año del COVID en el que estamos inmersos, que hemos escuchado a la bancada popular hablar de 2 millones de euros en partida que no se han gastado, que tendrían que ver con festejos y que se tendrían que volcar en la ciudadanía. Lo hemos escuchado al portavoz del Partido Popular, 2 millones de euros. ¿Qué hay de todo eso? Bueno, pues, hombre, lo primero es que me sorprende, hombre, porque alguien que no tenga conocimiento de cómo es el presupuesto municipal, pues yo lo podría entender, ¿no? Pero de alguien que lo conoce, y no solamente lo conoce, sino que ha tenido responsabilidades municipales, sabe perfectamente que no hay 2 millones de euros destinados a festejos en el presupuesto del ayuntamiento, ¿no? De hecho, tú ten en cuenta que los gastos que se hacen, los gastos corrientes, es decir, de donde se pagan las actividades, donde se pagan todo ese tipo de servicios del Ayuntamiento de Andújar, supone aproximadamente unos 15,2 millones de euros, pero es que el 90% de esos 15,2 millones de euros se dedica básicamente a la prestación de los servicios básicos y esenciales, ¿no? Entonces, lo primero es que no hay 2 millones de euros en el presupuesto para atender estas circunstancias. En segundo lugar, es que estamos replanificando desde el primer momento y haciendo gastos extraordinarios desde el primer momento, ¿no? Yo recuerdo cuando hicimos la primera modificación en el mes de junio, haciendo cálculos de los gastos extraordinarios más las modificaciones de crédito que estábamos haciendo, habíamos alcanzado aproximadamente 1,5 millones de gastos que habíamos replanificado, de gasto extraordinario más replanificación, ¿no? Por lo tanto, desde hace ya mucho tiempo se está gastando el dinero en otras cuestiones y en otras circunstancias. Fíjate,
por decirte, solamente las dos modificaciones de crédito, la del mes de junio y la del mes de octubre, porque va a ser el pleno el día 1 de octubre, suponen aproximadamente, bueno, casi 900.000 euros. 900.000 euros que hemos cogido de diferentes conceptos de gasto y le hemos aplicado otras partidas, porque no hay que olvidar que claro, es que se ha tenido que incrementar la limpieza y la desinfección. Hemos tenido que hacer actividades complementarias en esa limpieza, como la desinfección de los parques. Hemos tenido que hacer frente, por ejemplo, a una apertura extraordinaria del albergue de inmigrantes en mitad del confinamiento. Eso solamente se llevó 26.000 euros de gasto extraordinario, que no estaba contemplado, porque el albergue se abría solamente en la temporada de la aceituna. Ahora volvemos a tener un problema, porque se acerca ya la campaña de la aceituna, el aforo de los albergues se ha reducido y la financiación de la Junta de Andalucía para los ayuntamientos se ha reducido al 50%. Entonces va a volver a suponer un gasto extraordinario, además sin la seguridad de que podamos darle cobertura a todos los inmigrantes que vengan a la campaña de la aceituna. Hemos desarrollado un plan de puesta a punto de la ciudad. Tuvimos que hacer un adecentamiento extraordinario de los caminos rurales del municipio. Incrementamos las ayudas al alquiler del ayuntamiento. Hemos tenido que invertir también en mecanismos extraordinarios de control de temperatura, en EPI solamente, ¿no? En EPI, por ejemplo, hemos pasado de un presupuesto inicial de aproximadamente 15.000 euros a 80.000, ¿no? O como te decía, en los planes de empleo. Los planes de empleo teníamos presupuestados 100.000 y nos vamos a ir a los 720.000. O en ayudas sociales, que teníamos previstas en el presupuesto 180.000, y al final nos vamos a ir casi, ahora mismo estamos en los 500.000 euros. Con lo cual, los gastos extraordinarios que nos está ocasionando estas circunstancias y la replanificación que estamos haciendo, precisamente lo que pretende es cumplir con eso, ¿no? Cumplir con que los gastos que no se han producido en unas finalidades en concreto, pues se dediquen a otras cuestiones, ¿no? Pero también hemos realizado actividades. De hecho, se celebraron actividades los 2 primeros meses del año. Ahora mismo estamos realizando actividades dentro de nuestras posibilidades, porque tenemos que seguir dando ofertas de ocio, de cultura, para que también se dinamicen nuestros bares, nuestros restaurantes. Es que hay que mantener un equilibrio muy complejo, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos preparando la campaña de Navidad y, bueno, parece, o estamos reflexionando acerca de la inviabilidad de poder hacer una cabalgata de Reyes, pero algo tendremos que hacer. Entonces también tiene que haber partidas consignadas en previsión de que finalmente las utilicemos, porque la realidad puede cambiar en 15 o 20 días, ¿no? Ahora estamos en un momento de incremento del número de casos controlado, pero ¿quién nos dice que dentro de un mes no aparece una vacuna, o se reducen los casos exponencialmente, o se incrementan y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces yo lo que le diría al portavoz del Partido Popular es que primero esos no son los números, que es muy fácil hacer demagogia, y que replanificando y ejecutando gastos extraordinarios llevamos desde el primer momento, ¿no? Por ponerte 2 ejemplos más, ¿no? Ahora mismo estamos resolviendo esa línea de ayuda extraordinaria que pusimos en marcha para pequeñas empresas y comercios, que eso también supuso 100.000 euros, que ahora mismo se están resolviendo las subvenciones. La vuelta al cole va a suponer para el Ayuntamiento de Andújar un gasto extraordinario de en torno a 200.000 euros. Claro, porque es que hemos tenido que incrementar la limpieza. Antes la hacíamos solamente de tarde, ahora la tenemos que hacer por la mañana y por la tarde, porque tenemos que estar limpiando los cuartos de baño. Hay un dispositivo especial de policía y de protección civil para permitir un acceso seguro a los colegios. Se nos producen gastos extraordinarios y siempre vuelvo a repetir la misma coletilla. Yo creo que lo he dicho en todas las intervenciones que he tenido. No estamos recibiendo fondos extraordinarios. Solamente hemos recibido 127.000 euros del Fondo Estatal del Gobierno de España y una contribución especial de Diputación de 283.000 euros, ¿no? Pero el sobreesfuerzo que estamos haciendo solamente en la limpieza y la desinfección de los colegios, pues se va a llevar al cabo del año 200.000 euros, que creemos que deberíamos, que sería justo que la Administración Autonómica, que es quien tiene las competencias en educación, echara una mano a los ayuntamientos, y así lo vamos a reivindicar, ¿no? Y otras acciones, ¿no? Como los convenios que pusimos en marcha, que hemos puesto en marcha con el comercio, que es una experiencia piloto, porque si la experiencia sale bien, ya le hemos transmitido a los comerciantes que vamos a volver a repetirlo el año que viene, con la campaña que ellos mismos han decidido poner en marcha de bonos para canjearlo en el comercio local,
que en esta primera fase hemos querido acotarlo a las asociaciones comerciales con las que colaboramos permanentemente, porque después, claro, los gastos hay que justificarlos y lleva una gestión que no siempre es sencilla. Hemos querido hacer primero esta experiencia piloto con las asociaciones y tenemos previsto que el año que viene sea un programa que pueda llegar a todos los comercios de la localidad, ¿no? Por lo tanto, la cuenta no es tan sencilla, la cuenta no es, y los 2 millones que parece que los tenemos allí en un cajón, que no habéis gastado en festejos, venga, pues que se repartan. Es que llevamos haciendo ese ejercicio desde el primer momento y lo seguimos haciendo, y prueba de ello es que el pleno del 1 de octubre volverá a llevar una modificación de crédito de aproximadamente entre 370 y 380.000 euros, donde fundamentalmente lo que vamos a hacer es incrementar las partidas para poder aumentar las contrataciones por parte del ayuntamiento, básicamente a través del plan de empleo local y también del plan aire, que también tengo que decir que la última edición de los planes de empleo de la Junta supuso que llegaran a Andújar 2.100.000 euros. En esta ocasión solamente han llegado unos 800.000, y además con una particularidad, y es que hay una parte que tiene que poner el ayuntamiento también, con lo cual supone también un incremento sobre lo que teníamos previsto, ¿no? La verdad es que resulta verdaderamente complejo hacer encajes de bolilla y seguir atendiendo a todo el mundo y todas las necesidades en una circunstancia como esa, pero ese ejercicio del que habla el señor Carmona se lleva produciendo desde el primer momento del confinamiento. Muy bien, señor Huerta. A lo largo de la entrevista nos ha hablado usted de diálogo con el sector de la hostelería y de la restauración, de diálogo con el sector comercial, de los presupuestos participativos, que al fin y al cabo sigue siendo diálogo. Mantienen ustedes esa dinámica, por lo que vemos, ¿no? Bueno, y con otros muchos sectores, ¿no? Estamos trabajando también con los fabricantes de agroalimentarios de Andújar, estamos trabajando con los empresarios que participaban en la feria multisectorial. En ambos casos estamos trabajando para intentar que a través de medios de comunicación, medios visuales de comunicación, puedan hacer visibles sus productos y ayudarles a que incrementen las ventas. Y yo creo que además es absolutamente necesario. Se está produciendo ese diálogo también con los clubes y asociaciones deportivas, porque tenemos que estar permanentemente a expensas de lo que dice la Federación, de lo que pueda decir la Junta de Andalucía, el Gobierno de España. Y la verdad es que estamos encontrando esa colaboración y esa mano tendida absolutamente en todos los sectores, ¿no? Si hay algo precisamente que quisiera destacar es que hasta llega a sorprenderte que en los momentos difíciles, en los momentos complicados, pues los diferentes sectores de actividad de Andújar, los de distintos colectivos sociales, pues tienen están teniendo un énfasis especial en esa colaboración, en entender que las cosas son difíciles, que hay que tender la mano y que lo importante es salir de esta situación cuanto antes. Y la verdad es que como alcalde y en representación de todo el equipo de gobierno, y entiendo que también lo puedo hacer en nombre de toda la corporación, tenemos que agradecer el comportamiento modélico, individual y colectivo de la ciudadanía. Por cierto, alcalde, que en el anterior Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se celebró en Úbeda, abordó temas especialmente vinculados a la provincia de Jaén. En ese Consejo de Gobierno se abordó el tema de la ITI. Estábamos pendientes de saber qué proyectos venían para todo nuestro entorno. Se habló de proyectos provinciales, entre ellos había un dinero que viene para la renovación de un centro de salud en Andújar, del Virgen de la Cabeza concretamente, cuando se hablaba del reparto de dinero. Pero ¿qué pasa con la ITI, con Andújar y con esos proyectos que nos puedan servir para relanzarnos? Yo quise entender por las cifras que se trataba de una primera asignación, porque se asignaron 90 millones de euros, y quiero pensarlo así porque realmente tampoco es que hayamos tenido los ayuntamientos muchas posibilidades de participar en la toma de decisiones, ¿no? Básicamente hemos tenido una reunión con la delegada del Gobierno y en un proceso algo extraño, porque no había plazo y no se sabía cuándo teníamos que enviar o no la información, pues desde Andújar se mandó una batería de propuestas donde estaban, por que te haga una idea, eran 7 líneas de actuación, pues las depuradoras que faltan en Andújar, estaba también una serie de infraestructuras de suelo industrial, básicamente centrado en Llanos del Sotillo. Había otra línea de trabajo de la Andújar cultural para la recuperación de las murallas y de la Andújar subterránea. Había también actuaciones vinculadas al parque natural, con la propuesta también de la creación de un centro de interpretación de especies protegidas,
en el Parque Natural de Andújar, con algunas actuaciones más en Encinarejo, una actuación incluso para recuperar la Casa Cuna como escuela oficial de idiomas y también para el equipo de orientación educativa. Habíamos propuesto, por ejemplo, la modernización de Riego del Rumblar o el edificio de la institución ferial que pudiera estar junto al pabellón ferial cerrado, ya eso sí, para mejorar los espacios expositivos de Andújar. Y en esta primera fase, pues parece que no se ha elegido ninguno de esos proyectos, ninguna de esas líneas de actuación. Si se anuncia que parece ser que se han asignado 10 millones de euros a la A311 para su desdoblamiento, que no sería el presupuesto total que necesita para desdoblar la carretera, porque hablábamos de 18 millones de euros, por lo tanto entiendo que es una primera fase de ese proyecto que evidentemente recibimos con los brazos abiertos, al igual que también una asignación para el Hospital Viejo, al parecer, ¿no? Y evidentemente también era un proyecto que esperábamos ansiosos a que se pusiera en marcha. Evidentemente entendíamos que tanto la A311 como el Hospital Viejo deberían haberse atendido no con reprogramación de fondos, sino con el presupuesto ordinario de la Junta para dar cabida a otra serie de proyectos que nos parecen realmente estratégicos, ¿no? Pero evidentemente todo lo que suponga que vengan recursos para Andújar lo vamos a recibir con los brazos abiertos, y sí que esperamos que en esa segunda fase se tenga en consideración algún otro proyecto de la ciudad, y nos gustaría que hubiera un poquito más de participación y se escuchara la voz de los alcaldes antes de tomar decisiones por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, ¿no? No obstante, todavía tenemos muchas líneas abiertas de colaboración con la Junta, y quisiera matizarte o enumerarte algunas cuestiones en las que estamos trabajando también. El Centro de Interpretación de la Miel ya tiene, del Lince, perdón, ya tiene licencia, con lo cual yo entiendo que en breve van a comenzar las obras y podremos tener en marcha esa infraestructura, espero que muy pronto, al igual que estamos trabajando en el proyecto del entorno de Colón, del Parque de Colón y del entorno de Colón, que ya hemos hecho una propuesta que estamos trabajando con la delegación territorial y que tendrá que sufrir también un proceso de participación ciudadana, porque así lo establece la propia convocatoria. Estamos trabajando con la delegación territorial para que se haga un arreglo integral de la entrada de Andújar por la carretera de la estación, que hemos enviado una propuesta tal y como nos solicitó el propio delegado. Y bueno, y estamos terminando ya también, y ahí esperamos contar, así se lo trasladé al presidente de la Junta, a Juanma Moreno, le trasladé que ya estábamos prácticamente terminando, las obras ya han terminado, la obra del agua potable al santuario ya ha terminado la obra, están ahora mismo en fase de prueba, y le trasladé personalmente que me parecía un proyecto que ya no por el importe, porque lo que iba a poner la Junta era 1/3 de la inversión total, sino por el simbolismo que tiene. Creíamos que era una actuación donde tenía que estar presente la Junta de Andalucía, ¿no? Y con eso pues también la demanda o la reivindicación de que la carretera del santuario, ya que hemos arreglado el puente y tenemos ahora mismo, por ahora tenemos ese vado que también cruza el río, pues también en algunos de esos tramos necesitaría un poquito más de inversión, y que eso junto con el agua del santuario pues supondría una mejora importante, ¿no?, de nuestra romería. Pues una pregunta ya para terminar, que hemos superado el tiempo de nuestro informativo. Recientemente Juan Francisco Cazalilla, portavoz de Adelante Andújar, socio de gobierno con ustedes en el ayuntamiento, ha hecho balance del pacto de gobierno del primer año. Ha dicho su punto de vista, que el estado de salud es bueno, y hablaba de las reuniones periódicas que ustedes mantienen para mantener, valga la redundancia, vivo este acuerdo, y por otro lado ya asegurando que tal y como están las cosas, augura un buen futuro para que se cumpla en la totalidad de la legislatura este acuerdo de gobierno. ¿Cuál es su balance al respecto? Yo hago un balance muy positivo. La verdad es que es cierto que las que se producen reuniones de coordinación de los diferentes acuerdos que establecimos en ese pacto y en todos los ámbitos de la gestión del ayuntamiento de forma permanente y sistemática. La comunicación es buena. Yo creo que además cada una de las dos partes ha asumido sus responsabilidades, y es un gobierno que colabora de forma transversal y que actúa como un equipo, que es lo realmente importante. No hay departamentos estancos, es decir, tanto las áreas que gestiona
Adelante Andújar como las áreas que gestiona el Partido Socialista están permanentemente comunicadas, se actúa de forma transversal y yo creo que eso se lo debemos a la ciudadanía, no creo que debiéramos trasladar, y más en un momento como este, ¿no? Que hay dos socios en un gobierno. Yo creo que lo importante es trasladar que hay un gobierno, nosotros lo sentimos así, nos sentimos cómodos y creemos que la salud del pacto es muy buena. Pues alcalde, muchísimas gracias por la información que nos ha facilitado. Estamos cerca por si se producen cambios, sobre todo en el seguimiento que estamos haciendo de la evolución de la pandemia, por si hubiera cosas que transmitirles a la ciudadanía y sobre todo, bueno, a raíz del pleno que va a celebrar la corporación para arrancar el inicio de este último trimestre, pues a ver las buenas nuevas que va a venir con estas nuevas modificaciones de crédito, que por cierto vendrán otras en los próximos plenos que va a haber todavía hasta que termine el año, quedan todavía modificaciones. Será difícil porque se podrán hacer modificaciones menores, pero lo que decía es que modificar un presupuesto no es fácil, necesita 15 días de publicación en el boletín oficial de la provincia, y desde que la apruebas en pleno hasta que entran en vigor y realmente puedes disponer del dinero pasan 20-25 días, y después cada cosa que quieres hacer pues requiere de un procedimiento de contratación, con lo cual no habrá mucho tiempo. Si lo consideramos necesario en alguna cuestión de urgencia, pues evidentemente lo haremos, pero irá en función también de cómo vayan evolucionando las circunstancias. Seguimos en un escenario completamente incierto, pero estamos trabajando con toda la flexibilidad que podemos para ejecutar al máximo las inversiones y adaptar el gasto en cada momento a las circunstancias que sobrevienen, que creo que es muy importante en un momento como este. Superamos el tiempo para la información, pero merecía la pena estar al tanto de todas estas cosas que nos ha dicho el alcalde. Recordar que en la agenda del día ya han escuchado, hay pleno esta tarde con uno de los asuntos importantes como es esa modificación de crédito y también la aprobación de la adjudicación del contrato de servicio de ayuda a domicilio. Por otro lado, comparecencia del portavoz popular Paco Carmona, y recordarles que a las 7 de la tarde en Cazorla se hace entrega de la nueva edición de los premios Jaén Paraíso Interior. Entre los reconocimientos al programa Masterchef de Televisión Española, la empresa Cabello por Mure y la Fundación Gipaetus, entre otros. Hay que recordar que han sido muchos los colectivos que ya han recibido esta distinción, sin ir más lejos, los parques naturales en la edición del año pasado que se hacía entrega aquí en nuestra localidad. Así terminamos, gracias, que tengan una buena jornada, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.